Es como eso, como un recuerdo, ¿va? Mike Marín se ríe, Patricia Marín también se ríe, y Jair Barrientos dice, ya les mandé WhatsApp, ya lo checamos, Jair, ahorita en un momento vamos a ver cómo es que podemos compartir tus imágenes. Pero vámonos con la historia que nos manda Lady. Lady in my beauty. Vamos. Ok. Tropo, tú me dices qué pex va. Va, 3, 2, va. Hola, buenas noches. Para comentarles de la historia que les digo de la casa, que pasaron sucesos con mi hijo, fue cuando mi hijo tenía 6 años. Esta casa nos las ofrecieron conocidos de mi esposo. Nos comentaron nada más que pagáramos 1,000 pesos de renta y que nada más cuidáramos la casa, que porque no querían que estuviera descuidada. Enorme la casa, muy bonita. Desde el inicio que la fuimos a ver, pues nos gustó mucho a mi esposo. ¿Por qué? Porque iba a tener espacio mi hijo. Todo estaba, eran 3 plantas, al precio que nos las estaban rentando, estaba súper bien. Así que yo desde el inicio, al llegar a la casa, yo soy de las personas que me adapto muy rápido, pero mi esposo no. Y mi esposo desde el inicio empezó a sentir cosas raras, cosa que no me comentó a mí porque yo sí soy muy, muy, muy miedosa en cuestiones de... eh, a partir de ese momento que pasamos eso, yo no creía en cosas que fueran como sobrenaturales o algo así. Pasaron como aproximadamente 4 meses y lo único que no hicimos y lo único que yo también no quise, las recámaras de la parte de la segunda planta, que eran las recámaras, sí se sentía muy pesada la vibra de un cuarto que era el que estaba hasta el fondo. Y nunca optamos por dejar a mi hijo solo, ni mi esposo ni yo, porque como que sentíamos algo y nunca lo dejamos solo. O sea que nuestro plan era que tuviera su recámara sola y que nosotros tuviéramos la recámara propia. Desde la primera noche, como mi esposo sintió eso, no lo dejó. Pasaron los meses. En una tarde, que es la rutina de mi esposo, ir a comer como a las 6 de la tarde por su trabajo, eh, estuvo todo bien. Se despidió que regresaba más tarde a casa. Eh, Mi hijo se puso a ver una película en la tele, en lo que yo andaba. Nosotros no nos separaba del comedor a la sala, no nos separaba ni una pared, nada, sino que era conjunto. Eh, al, al, mencio- Al mencionar, o sea, al mencionar mi nombre, mi hijo, cuando gritó mamá, eh, fue la última palabra que escuché de mi hijo, porque fui hacia donde estaba la sala, que estaba él acostado en el sillón, y mi hijo estaba totalmente sin movimiento, sin movimiento de su cuerpo. Estaba tieso del cuerpo, las, las pupilas de sus ojos eran como si fuera un muñeco, sin movimiento, no respiró, no estaba respirando, fueron por segundos. A mí se me hicieron eternos, pero fueron por segundos. Lo tomé mi, lo tomé mi, en mi regazo y empecé a llorar porque yo no sabía qué le estaba pasando a mi hijo. Al tomarlo en el regazo, nosotros teníamos una repisa con con el rostro de Jesús. La repisa estaba a mi costado y empecé a llorar y empecé a orar que mi hijo, qué le estaba pasando. Al estar haciendo mi oración, este, de la repisa, que era una altura considerable a mitad de la pared, la aventaron y mi hijo no se movía. Mi hijo no se movía y hubo un momento que les puedo decir que yo no sé cuántos segundos o cuántos minutos, si fueron segundos, pero fueron eternos para mí,
Cuando mi hijo dio el suspiro, empezó a llorar. Y me decía, mamá, mamá, pero solamente su mirada estaba perdida y me decía, mamá, 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 vienen por mí, se están quemando, vienen por mí, me quieren llevar con ellos. Y me quieren llevar con ellos y era lo único que me repetía, no me dejes. Lo abracé, cuando yo lo abracé, como que mi hijo estaba como en estado de shock. Y no me miraba con los ojos, que su mirada no era la misma. Y a mí lo que más me cayó de raro fue que la imagen del rostro de Jesús estuviera en la repisa y que no había racha de viento, no había ventanas abiertas para que cayera de esa manera. Mi hijo empezó a temblar, ya después como que empezó a encontrar a entrar en sí, y le marqué a mi esposo que se acercara. Nosotros esa noche ya no dormimos en esa casa. De la casa nos fuimos a Ceú y mi hijo seguía llorando. Y en Ceú fue peor porque hay árboles en Ceú y nos decía que veía gente que estaba ahí colgada y que estaban otros con muchas alas grandes y que lo querían devorar. Y le dijo a su papá, papá, llévame de aquí. Esa noche nosotros nos fuimos a la casa de mi suegra, nos dormimos ahí. Y obviamente que no íbamos a regresar porque no íbamos a poder dormir. Así que tomamos la decisión con mi esposo que obviamente nos íbamos a salir de esa casa. Al otro día les comento la experiencia que tuve, porque al otro día mi esposo me lo dijo, que no fuera a ir sola. Pero me dio mucha impotencia y coraje sentir lo que sentí con mi hijo, que a la vez ni los religiosos me supieron dar explicación de lo que pasó a mi hijo. Yo me preocupaba de su salud porque como no respiraba, él no respiraba. Y al otro día fui como a las 11 de la mañana a empezar a empacar las cosas. Entré a la casa y todo. Volví a poner esa imagen en la repisa donde siempre estaba. Y empecé a querer empaquetar las cosas. Pero para tener como mi tranquilidad, puse música de alabanzas como para sentirme acompañada, porque sí tenía miedo. No tardó ni 5 minutos en que yo empecé a hacer las cosas y el disco se empezó a rayar y volvieron a tirar la imagen de la repisa sin estar abierta ninguna ventana. Y ahí sí fue no regresé a ver la repisa, no regresé a ver nada, dejé el disco que se estuviera rayando, porque como que si le estuvieran jugando, como si le estuvieran rayando, en pocas palabras. Y salí de la casa y ya únicamente la dejé abierta la puerta y le comenté a mi esposo que fuera a checarme porque ya estaba mal. Nos pusimos a indagar en cuestión de que porque pasaban esas cosas. Los padres, les vuelvo a repetir,